Esta encuesta, que tiene un alto número de personas que al parecer la utilizan, va un poco por el contrario de lo que yo pienso y veo cuando conduzco. Pero vamos a hablar con un especialista. Facundo Jaime es el vocero de Secaitra. Darío Moyano te saluda. Buen día. Hola Darío, buen día para vos también. Dice esta encuesta que han hecho ustedes sobre la luz de giro. Vos sabés, Facundo, que yo pensé que no se usaba tanto. Bueno, sabés Darío, la realidad es que este estudio tiene varios puntos para analizar. ¿Por qué? Porque tu percepción no es del todo errada. ¿Por qué? Porque la primer consulta tiene que ver con justamente, le preguntamos a la gente si utilizaba o no las luces de giro, y como vos estás viendo en el estudio, dio índices más bien muy altos. Prácticamente el 90% de la gente dijo que utilizaba habitualmente las luces de giro. Pero si te fijas en la segunda consulta, hicimos la misma pregunta, pero sobre el comportamiento ajeno. Es decir, le preguntamos a esa misma gente que dijo que en un 90% utilizaba habitualmente las luces, ¿qué pensaba sobre el mismo comportamiento pero en otras personas? Y ahí de 90% descendió a 12% que la usan habitualmente, y prácticamente un 80% que las usa a veces. Entonces ahí vemos como claramente cuando el mismo comportamiento se consulta sobre el accionar propio, la respuesta es una, y es completamente el contrapunto cuando se consulta sobre el accionar ajeno, ¿no? Exacto, es decir, lo que yo veo es real. Ahora lo que yo contesto no coincide el número. Totalmente. Uno de los grandes problemas es que sean confiables, ¿no? Porque si nosotros pensamos que hay un comportamiento bien, pero no lo realizamos tan bien, obviamente corregirlo va a ser mucho más difícil también. Es verdad. Y esto, ustedes preguntan, Facundo, recién estoy leyendo el informe. ¿Ustedes preguntan en la zona urbana, digamos en las ciudades, de esto de la luz de giro, o también en rutas? No. Esto es más bien en contextos urbanos. La realidad es que igual esta encuesta fue realizada en el Gran Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo que en ambos lugares hay zonas urbanas muy importantes. Y ustedes que manejan las estadísticas, ¿qué es más peligroso? ¿No usarla? Pero en la ruta también debe suceder lo mismo. ¿No usarla en la ciudad o en la ruta? ¿Qué es más riesgoso? No, yo creo que el riesgo es igual en las dos circunstancias. ¿Por qué? Porque en realidad, a ver, cuando nosotros encaramos este estudio, lo que encaramos es un estudio de comunicación, de la comunicación vial. Claro. Entonces, sea en contexto urbano o sea en contexto rural, no darle previsión, no darle previsibilidad, perdón, no anunciar bien lo que voy a hacer, y para que el resto de los usuarios, ya sean vehículos, motovehículos o inclusive peatones, sepan cuál va a ser mi próximo accionar, mi próxima acción. Si la persona que me está observando o con quien estoy compartiendo, mejor dicho, el contexto vial, no tiene idea de lo que voy a hacer yo y piensa que puedo ir para la izquierda, para la derecha, para adelante, que puedo frenar, que puedo acelerar, es donde claramente esa persona, peatón o conductor, no va a saber qué hacer, no va a saber qué comportamiento tomar, y muy posiblemente devengan un siniestro vial. Entonces, ahí es donde queremos apuntar con este estudio, a la importancia de la comunicación, sea en contexto urbano o en contexto rural. Siempre tenemos que darle elementos al resto de la gente para que sepa lo que vamos a hacer, así de esa manera puede evitarnos de alguna forma, y obviamente evitar cualquier tipo de acercamiento entre vehículos o siniestro vial que pueda suscitarse. Te estoy escuchando con mucha atención, y soy de andar bastante en la ciudad, en las ciudades, en la ruta, y no hay otra manera de comunicarse con el de atrás o con el de adelante que no sean las luces. Exactamente, hay luces automáticas como las luces de stop, que cuando nosotros frenamos automáticamente se prende un rojo más intenso, entonces quien viene detrás sabe que yo estoy aminorando la marcha, sabe que yo estoy frenando. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos que cambiar de carril en ruta o doblar en una bocacalle en la esquina, obviamente quien viene circulando atrás debe tener una mínima idea de qué voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque para doblar en una bocacalle tengo que bajar la velocidad, entonces por más de que yo vea ese relampagueo un poco más rojo, sabiendo que está descendiendo la velocidad, con la luz de giro me da la previsión suficiente para yo poder mantener la distancia
y obviamente no acercarme tanto al vehículo que está descendiendo la velocidad justamente para poder girar en la esquina. Y también se consultó por la conducción con lluvia sobre, sobre las balizas. Exactamente. Por último, le preguntamos a la gente qué hacía cuando llovía mucho, cuando tenía poca visibilidad, si prendía o no prendía la baliza. La gran mayoría nos dijo que prende la baliza, mientras que la norma, la Ley Nacional de Tránsito, no establece que la baliza esté correctamente utilizada en caso de poca visibilidad. En caso de lluvias, donde tenemos el pavimento mojado, lo que tenemos que tener en la cabeza es justamente descender la velocidad, conducir a velocidad precautoria y entender que vamos a necesitar una mayor distancia de frenado. Pero la realidad es que la ley de tránsito establece que el uso de la baliza es más bien restrictivo cuando me voy a detener, cuando por ahí hay una situación en el camino que amerite que yo me detenga irregularmente. Para eso vamos a utilizar la baliza. Acá lo que queremos ejemplificar con esta última pregunta es la igualdad en el mensaje. ¿Qué quiero decir? Que emisor y receptor sepan que cuando yo giro a la derecha, pongo un giro a la derecha, o me voy a cambiar de carril o voy a doblar a la boca calle. Entonces, cuando pongo una baliza, tenemos que tener claro quién la pone, quién la coloca y quién está observando que coloqué esa baliza, qué significa. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar una mayor comunicación mucho más eficaz y mucho más eficiente en el contexto vial, cuando todos sepamos y hablemos el mismo idioma. Facundo, te hago una última pregunta. Todos estos números que a mí me parecen fantásticos, me gustan mucho las encuestas y sobre todo a la gente común, ¿ustedes los utilizan luego para qué? No, generalmente, en realidad estas encuestas, lo que hacemos con estos resultados, es elaborar encuestas, y las encuestas están direccionadas a temas que por ahí el radioescucha realiza todos los días, pero si nos escucha por ahí a nosotros dos hablando, él puede hacer una autoevaluación y decir, yo no uso siempre la luz de giro, yo no tenía tan claro que la comunicación era tan fundamental en el contexto vial. Entonces, ahora cuando termine de escucharnos a nosotros y vaya a su auto a girar la llave en el tambor, muy posiblemente diga, che, esta gente estaba hablando de las luces de giro, bueno, hoy presto un poco más de atención. Entonces, en función de eso, lo que nosotros tratamos de hacer es generar una autoevaluación para que cada uno pueda ir mejorando, porque la seguridad vial lamentablemente la vamos a mejorar de esa forma, teniendo una autoevaluación, un autodiagnóstico correcto para saber qué mejorar y tratar de todos los días mejorarlo para dejar una seguridad vial un poco más estable y más segura para todas las generaciones que vengan. Facundo, un gusto, como siempre, conversar con vos. Nos encontramos en el próximo mes seguramente para una charla tan interesante como esta. Te mando un abrazo. Otro para vos, Darío. Saludo grande. Que siga bien, hasta luego. Facundo Jaime es el vocero de Secaitra, este observatorio vial. ¿Se acuerdan que no hace mucho tiempo